¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí te lo contamos, te lo mostramos todos los días, hablamos, te informamos para que vos estés enterado de la realidad, Y hoy nuevamente el dólar superó otro récord histórico para la era de Cambiemos. La libre flotación, 26.45. Enseguidita Fernando Alonso, lo que se puede venir cuando todos anticipan un dólar a 30 pesos, tal vez mucho antes que fin de año. Pero además, vamos a estar hablando esta noche otra del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el mismo que tiene sus depósitos en el exterior y es ministro de Economía, el que pagó cena o la Choco Arroz con plata de la caja chica, ahora tiene su mansión del barrio de Belgrano declarada como baldío. Una vergüenza de un ministro de Economía, de un funcionario, de los transparentes del gobierno, que pontifican mucho, pero después están flojos de papeles. Enseguida nos vamos a estar ocupando de ese tema. Y además, el escándalo del intendente radical de Cambiemos, de Paraná, imputado por narcotráfico, cada vez más comprometido, hoy protagonizó un escándalo institucional en el Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná, donde se levantó la sesión, donde hubo insultos y donde los mismos de Cambiemos se burlaban de la viceintendenta, presidenta del Consejo Deliberante. Hubo hasta denuncias de violencia de género en el Consejo Deliberante. La situación institucional de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, gobernada por Cambiemos, al borde de lo insostenible. Cada vez Barisco más contra las cuerdas. Enseguida te lo vamos a contar. Fíjese que mucho hablamos en este programa diariamente de los datos de la realidad. Como yo les digo, mire, no hay que profundizar más que mostrar los datos de la realidad. Este gobierno, que comenzó su mandato con un crecimiento económico del 2,5, según los datos del INDEC, que le dejó en el 2015 el gobierno anterior del crecimiento, que el mismo gobierno de Macri y de Cambiemos postuló cuando hizo las presentaciones frente a los fondos buitres y frente a los organismos internacionales que tenían que aprobar esas negociaciones, que Argentina estaba en el mejor de los mundos, con las mejores posibilidades de despegar, de venir a invertir, que la Argentina era una tierra de oportunidades. No hablaban nada de la pesada herencia ahí. Pero, claro, después, para el relato interno, para el relato marketinero del gobierno, empezaron a tapar la realidad con el relato de la pesada herencia. Entonces, empezaron con aquellas frases de los próximos 6 meses o el próximo semestre, la vicepresidenta con la frase la luz al final del túnel, la lluvia de inversiones. Nunca llegó el segundo semestre, nunca se vio la luz al final del túnel, nunca llegaron la lluvia de inversiones. Y el presidente, que en más de 3 oportunidades dijo que lo peor había pasado para la economía argentina, fue el primero junto a sus ministros en salir corriendo por una crisis económica que no supieron manejar a los fondos del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, mire, el fin de semana, el abrazo, claro, como para no dejar la cartera Christine Lagarde cuando se da cuenta que estaba Macri
y darle el abrazo. ¿Habrá sido el abrazo del oso que le dio la presidenta del fondo? Claro, no pasó más de eso, porque después la propia presidenta del fondo suspendió un encuentro que tenía con el presidente Mauricio Macri. Pero ¿a qué voy? Fíjese, el segundo semestre, lluvia de inversiones, la luz al final del túnel, lo peor ya pasó en 3 de oportunidades. Hoy el presidente, dándose cuenta de la gravedad tal vez de la situación económica de la Argentina, dijo que el camino va a ser largo. 2 años y medio de gobierno de Cambiemos. Y el presidente Mauricio Macri dice, el camino va a ser largo para recuperar lo que en 2 años y medio volvieron a hundir la economía de la República Argentina. Pero eso no es todo, porque así como nos han vendido espejitos de colores durante estos 2 años y medio, mejor dicho, aquellos que se dejaron engañar, muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes políticos que fueron corriendo a los brazos de Cambiemos y que ahora no saben cómo volver para atrás frente a lo difícil de la coyuntura económica, también nos siguen tomando por tontos, porque el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien debería dar el ejemplo, no solo tiene sus ahorros en el exterior y que sepamos no lo ha traído, un ministro como Aranguren que dice que los va a traer cuando se recupere la confianza en la Argentina, que nunca mostró ni un papel de la venta supuesta de acciones que hizo de Shell, o de una oficina anticorrupción que no controla nada, que se ríen de nosotros frente a los desbarajustes que hacen muchos de estos funcionarios. Hoy se supo, mejor dicho ayer, a través del trabajo de los colegas de Tiempo Argentino, que el ministro de Economía, quien posee una mansión en uno de los barrios más caros de la capital federal, la tiene declarada como baldío. ¿Se da cuenta cómo nos siguen tomando el pelo? ¿Se dan cuenta cómo nos siguen tomando por boludos realmente? Porque es así, porque dan cátedra para afuera, dan cátedra de moral, persiguen a los que ellos indican como supuestos evasores, fraudulentos, pero por casa ¿cómo andamos? Para no volver a hablar de la deuda que la familia presidencial tiene con el correo, que no supimos nunca más, mientras el presidente trata que vuelva a foja cero y que se caiga todo, y presiona a la justicia, no hablemos de pagar un peso de lo que deben al Estado argentino. Los que tienen que dar el ejemplo todos los días nos dan estas sorpresas desagradables y después le piden sacrificio al pueblo argentino. Sacrificios a la inmensa mayoría. Tarifas impagables para favorecer a los amigos de las empresas que tienen estos servicios. Ni una a favor del pueblo. Ni una a favor del pueblo. Enseguida nos vamos a estar ocupando en profundidad de estos temas, ¿eh? Que no te distraigan ahora que empieza el Mundial, que no te distraigan con el Mundial, que no te distraigan con falsos debates, porque la verdad hay que seguir hablando de estos temas. Pese a quien le pese y le duela a quien le duela, es la realidad de la que nos ocupamos todos los días aquí. Fernando, buenas noches. El dólar volvió a trepar, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Volvió a trepar y pegó un lindo salto. 26.45 fue el cierre. Pero lo que más impactó fue que también pegó un salto muy fuerte el dólar mayorista. No. A 26 pesos terminó cerrando. Dicen que fue todo operaciones de último momento, que fueron en la última media hora, entraron órdenes de compra, midiendo a ver si el Banco Central o el Banco Nación iban a salir a vender y no salieron a vender. Convalidaron esta alza tan fuerte de la divisa. Está claro que el gobierno, Fernando, está buscando convalidar una suba del dólar como quiere el Fondo Monetario Internacional.
Está claro que el dólar se le va a escapar porque las cuentas no le cierran al gobierno. El acuerdo con el FMI sirve para cancelar la deuda que tiene que cubrir el gobierno acá al fin del mandato, pero no para todas las necesidades de dólares que tiene la Argentina, las necesidades de dólares de turismo, la necesidad de dólar por la fuga de capitales, la necesidad de dólares por la balanza comercial negativa. Todo eso lo tiene que cerrar y por lo visto la única forma que encontró de cerrarlo es fomentando, favoreciendo una devaluación muy fuerte de la divisa. Vos decías el dólar a 30. El dólar a 30 lo planteaba ya hace 2 meses el Instituto Internacional de Finanzas, lo hemos comentado, y parece que vamos rumbo a ese valor porque es el valor de equilibrio en el cual los argentinos dejarían de viajar, los argentinos dejarían de consumir productos importados, los argentinos dejarían de fugar dólares del país. Y no vamos a consumir ni siquiera aquí internamente, Fernando. No, claramente, porque cada vez más la trepada del dólar protagoniza un incremento en los precios de las góndolas, realmente. Pero, Gustavo, busca el gobierno también con el fondo enfriar la economía, no sé a qué nivel, ¿no? Es que Argentina necesita generar dólares para repagar la deuda. Y el plan del gobierno no incluye en ningún capítulo el desarrollo de una industria, el desarrollo de exportaciones, el desarrollo de sustitución de importaciones. Por lo tanto, la única forma que van a tener de generar divisas es planchando el consumo interno y favoreciendo alguna exportación de lo que no consumamos dentro del país. Es muy poco para las necesidades que tiene la Argentina. Sin un plan que incluya algún grado de desarrollo económico, si no es ahora, es dentro de un año, pero el gobierno va a estar en una encerrona muy grande. Ahora seguimos, Fernando. Y fíjese en esto que le venía contando yo, porque hay que recrear, hay que volver en cada instante a las falsas promesas que el gobierno viene planteando desde la campaña electoral del 2015. No han cumplido con casi nada de lo prometido. Puras consignas marketineras. Esto que veníamos diciendo, el segundo semestre, la lluvia de inversiones, la luz al final, la inflación, que iba a ser cuestión de días. Estamos con una inflación que ya están los privados calculando, algunos para el mes de mayo, de 2,8, como mínimo 2,5. ¿Y te siguen engañando todavía? ¿Te siguen engañando? Fíjese, Federico Pinedo, presidente del Senado de la Nación, senador nacional, fíjese lo que dice respecto a la inflación. No hace 6 meses atrás, la semana pasada. Fíjese lo que dijo. Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Mayo todavía va a ser más bajo que este, y después va a caer así. Eso es lo que va a pasar. Pero va a ser así la inflación. Miércoles. Así va a ser. Y eso se está viendo ya. Fíjese, dijo, cómo va a ser la inflación, así. Escuchémoslo de nuevo, por favor, vale la pena. Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Mayo todavía va a ser más bajo que este, y después va a caer así. Eso es lo que va a pasar. Pero va a ser así la inflación. Miércoles. Así va a ser. Y eso se está viendo ya. Sí. ¿Te acordás? Una cosa. ¿Cómo hizo la inflación, Fernando? Mirá, cada vez más arriba. La primera preocupación del fondo es... Hay que ver los funcionarios de Cambiemos de qué nos quieren tratar. Pero esta es la indignación que a uno le provoca. ¿Lo dicen en serio? ¿Se lo creen? Porque deberíamos buscar trabajo para la producción, tal vez para hacerlo esta semana. Todas las frases célebres. La luz al final del túnel, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. Esta es nueva, Esta es genial, la de Pinedo. Va a ser... ¡Shuk! Va a ser la inflación. Y la inflación cada vez más arriba. Y la pronostican que va a ser cada vez más arriba. No sé, Fernando, desde la economía, a ver si encontrar alguna explicación. Mira, está claro que este gobierno en esta segunda mitad del año va a favorecer una inflación alta porque es el camino para hacer el ajuste. Va a intentar generar recursos vía indexación de los ingresos tributarios y va a buscar licuar el gasto vía la inflación. Así que, tanto es así que el primer capítulo de revisión del FMI está centrado en la inflación. Quieren ver cómo evoluciona la inflación a partir de ahora,
Imagino yo que tiene miedo que se le desboque, porque con el traslado que va a tener la devaluación a precios, más el incremento de las tarifas, el segundo semestre va a ser una inflación alta todos los meses. Fíjate en esto que estás diciendo vos, Fernando, cómo ya lo tituló durante el fin de semana Perfil, ¿no? Además fue el único diario que lo tituló. A examen ya, el Fondo Monetario Internacional revisa desde este mes déficit, reservas y costo de vida. El acuerdo tiene metas trimestrales, no solo de déficit fiscal, también mirará la inflación y el balance del central. ¿Qué sucederá si no cumplen? Primer test a fines de junio. El fondo ya nos está monitoreando, ¿eh? La ministra de Economía, Christine Lagarde, ya está posando los ojos sobre la economía. Es lo que vos decías, ¿no, Fernando? Digamos, el 20 de junio recién el directorio del FMI va a aprobar el acuerdo con Argentina. Hasta el 20 de junio, toda una carta de buenas intenciones. Prometieron que esta semana, que mañana iban a difundir esa carta de intención donde está todo el plan que acordaron con el FMI. Ahora, fíjate vos, Fernando, vos decís, ¿cuándo aprueban? Acabas de decir. El 20 de junio. Pero tienen el vencimiento de las LEVAC antes. Bueno, es decir, que la guita al fondo no va a llegar antes del vencimiento de las LEVAC. Pero es que la guita del fondo no es para las LEVAC. Quédate tranquilo que la guita del fondo no va a entrar a la Argentina. Lo explicó el otro día muy bien Asiain. Esto es la estatización de la deuda que habían tomado todos los fondos de inversión y todos los bancos internacionales. Pero la gente, muchos ciudadanos, esto es importante que se los aclare, porque muchos ciudadanos piensan que es plata fresca que llega para el Tesoro, para el Banco Central de la República Argentina. Esto es para repagar todo lo que tiene que pagar Argentina de intereses y vencimiento de la deuda. ¿No nos tocamos un poquito a cada uno? No. ¿Te acordás que yo le pregunté a Fernando si esta plata que viene es para aumentar jubilaciones, para subir el sueldo a los trabajadores más del 15%? Y él me dijo categóricamente que no es así. De hecho, la devaluación que estamos soportando es porque el FMI no quiere que esos dólares entren al país. No quiere que la Argentina use esos dólares para otra cosa que no sea pagar los vencimientos de deuda que tiene de acá al final de mandato del presidente Mauricio Macri. Esos dólares van a ser entrar por una ventanilla y salir por la otra, pagar toda la deuda que acumuló el gobierno y toda la deuda, todos los vencimientos de deuda. No va a ser ni para importar, no va a ser para desarrollo, no va a ir a créditos productivos, no va a ir a mejorar ninguna infraestructura del país. Es deuda que se toma para pagar deuda que el mercado tenía miedo que Argentina no paga. Se la transfirieron al FMI y así cerraron las cuentas, pero bueno, al país no va a entrar. Pero ya empiezan a monitorear. Yo creo que cuando lleguen hay que mostrarles nuevamente lo de Pichetto, lo de Pinedo, A ver, pongámoslo de nuevo lo de Pinedo y su pronóstico sobre la inflación en la Argentina. Estamos en un momento espantoso de inflación que va así, ¿no? Mayo todavía va a ser más bajo que este y después va a caer así. Eso es lo que va a pasar. Pero va a ser así la inflación. Miércoles. Así va a ser. Y eso se está viendo ya. Bueno, muy bien. Hay que tenerlo en cuenta. Gustavo, este señor que hace el chic, una falta de respeto total al sentido común, es el mismo señor que hizo la denuncia por dólar futuro, ¿se acuerda? No nos olvidemos nunca de eso, porque esa era la causa para llevar presa a Cristina Fernández, algo que no sucedió, una causa que no tiene ningún sentido, pero desde que entró... Pero ahora están muy embretados en la propia denuncia, porque ahora el gobierno de este señor es el que está usando también el dólar a futuro, ¿no? También hay que decirlo. Tal cual. Bueno, dejamos el tema económico, pero ya lo vamos a retomar. Esta noche viene Fernanda Vallejos, economista, diputada nacional, para hablar de ese tema. Pero vamos a lo denunciado el fin de semana por nuestros colegas de Tiempo Argentino. Otra del ministro de Economía, Nicolás Duhovne. En este caso, la mansión fantasma. Nos podés acompañar con el hashtag Mansión Fantasma. En uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, el ministro tiene declarada su casa, su mansión de 330 metros cuadrados como un baldío. La mansión de Duhovne tributa como baldío. Para el fisco porteño, el ministro vive en un descampado. Por ese motivo, paga menos en impuestos y declara la propiedad a 1/3 de su valor real. Omisión, sospechas y detalles de lujo.
Ubicada en el exclusivo barrio Bajo Belgrano, la mansión de 3 plantas ocupa 280 metros cuadrados, elevados en madera y hormigón. Según el último registro vigente, el ministro paga 2.458,11 por mes de ABL e impuesto inmobiliario por un descampado de 332 metros cuadrados con 0 metros cuadrados de obra construida. Bueno, y además, su casa enseguida, a partir de las 9 van a estar los colegas que hicieron esta investigación para contar más detalles, para que usted se entere, porque es el ministro de Economía de la Nación. Son los funcionarios que tienen que dar el ejemplo de un gobierno que vendió que era la transparencia, diferentes a todos, impolutos y que venían a cambiar la historia de la Argentina. Y sin embargo, cada día que pasa obtienen un conflicto de interés o un hecho de corrupción o un intendente de ellos está imputado por narcotráfico en el día en que el presidente utilizó el Centro Cultural Kirchner para anunciar un plan contra el narcotráfico y hace 10 días atrás recibía con pompa y circunstancia en La Rosada al intendente de la capital entrerriana, hoy imputado por narcotráfico. Entonces, ¿en qué quedamos? Y reitero, después persiguen opositores, persiguen y encarcelan empresarios, y por casa, ¿cómo andamos? Esto es lo que hay que preguntarse. Y esto también se tiene que preguntar la justicia de la Argentina. Sobre cada día que pasa, los ojos están puestos cada vez más sobre jueces y fiscales que se hacen los distraídos frente a hechos graves que ocurren diariamente en nuestro país. Bien, hablando de la justicia, el doctor Carlos Beraldi hoy dio a conocer un comunicado respecto a los dueños de este medio que siguen presos sin proceso y que justamente el doctor Beraldi había pedido la recusación de los integrantes de la Cámara de Casación, que en una nueva medida arbitraria y rompiendo con lo que corresponde judicialmente. Bueno, vamos al comunicado que hoy dio a conocer el doctor Beraldi y enseguida lo explica Darío Villarroel. En una nueva muestra más de las gravísimas arbitrariedades que se vienen sucediendo en el trámite de la causa judicial seguida en contra de los dueños del Grupo Indalo, en esta oportunidad los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Rigui rechazaron dar trámite a la recusación planteada en su contra con motivo de haber dictado la resolución que, en tiempo récord, impuso nuevamente la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En este sentido, los jueces recusados, según el procedimiento legalmente establecido, debían pasar el caso a otro magistrado para que resolviera si había existido o no parcialidad en su actuación. En lugar de ello, violando la ley procesal, Hornos y Rigui descartaron sin más trámite la recusación en su contra, colocándose en la insólita posición de ser jueces de sus propios actos. Sin embargo, ello no fue todo. Lo que resulta aún más grave es que Hornos y Rigui impidieron que se abriera la investigación requerida por la defensa, destinada a acreditar la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en el encarcelamiento de López y de Sousa. Conviene recordar que entre las medidas de prueba pedidas por la defensa estaban la declaración del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la del ministro de Justicia, doctor Germán Garabano, y la del titular de la AFI, doctor Gustavo Arribas, a quien distintos medios de comunicación indicaban como el emisario del gobierno que había presionado para que López y de Sousa fueran nuevamente a prisión. Además, la defensa también había requerido el secuestro de las constancias de ingreso y egreso y los registros fílmicos existentes en la Casa de Gobierno,
la Quinta de Olivos, el Ministerio de Justicia y la sede de la AFI, que permitieran establecer si los magistrados recusados habían mantenido reuniones con funcionarios del poder político en los meses previos a su decisión. Por su parte, la jueza Ana María Figueroa, quien también intervino en esta sentencia, dejó sentada su disidencia con sus colegas, resolviendo que correspondía dar trámite a la recusación, proveer la prueba requerida por la defensa y resolver previa audiencia conforme a derecho. Frente a esta situación, la defensa de López y de Sousa en los próximos días habrá de interponer un recurso extraordinario a efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome intervención en el caso y proceda a corregir de una vez por todas las irregularidades apuntadas. Darío. Otro fallo a pedido del gobierno. Rápidamente son juez y parte a quienes se les dice que se tienen que apartar porque han sido imparcial en la resolución donde determinaron que vuelvan a prisión los titulares del grupo Indalo. La doctora Ana María Figueroa no es que es incoherente, es coherente con su historia judicial. En estos casos no puede ser que aquel recusado por sí mismo diga no corresponde que me recusen. Lo más lógico es convocar a jueces de otra sala de la Cámara que imparcialmente pueden resolver si está bien o no el planteo de recusación. Aquí tenemos técnicamente, y este programa da la posibilidad que usted entienda, porque acá no se está discutiendo la culpabilidad o no de quienes están detenidos, se está discutiendo si tienen que estar en prisión, y no tienen que estar en prisión porque no hay sentencia firme. ¿Qué dicen Riggi y Hornos? Hornos, uno de los jueces preferidos por Mauricio Macri, y Riggi, aquel juez que estuvo en la historia, en la causa de José Pedraza, donde hubo una denuncia por un cohecho y después rápidamente, después de este fallo, cuando los mandó a prisión a los dos empresarios, archivaron un pedido de juicio político y confirmaron la Corte el sobreseimiento. ¿Qué dice la Cámara? Concretamente dice que desde una perspectiva realista, superadora de la formalidad y con cierta empatía judicial, esto es serio lo que estoy diciendo, pareciera que la decisión a tomar en el caso produce una importante expectativa en la comunidad jurídica y en la sociedad toda. ¿Qué tiene que ver la sociedad con un caso jurídico donde hay dos personas detenidas? Y lo más grave, a esto no se le da trascendencia a los medios masivos, lamentablemente, porque esto ataca al Estado de Derecho. Dicen que esto tiene tanta repercusión que la cuestión hace rememorar, Gustavo, la trascendente doctrina de la gravedad institucional. Es decir, que agregan, más allá de lo que dijeron para detenerlo, que este caso tiene gravedad institucional. Cuando, si no recuerdo, Hoy Combustible ya quebró, hay un juez comercial, José Cosentino. La verdad que es muy triste para la seguridad jurídica que tiene el país y más allá de lo que nos corresponde a nosotros que estamos trabajando acá. Es muy triste que haya dos jueces que no hablan los recursos para que transparentemente otros jueces digan, tiene razón, que se rechace la recusación. Pero además, Darío, siempre se ha hecho eso. Obviamente. Siempre se ha hecho. Como acá hay una clara persecución política ordenada por el gobierno contra los dueños de este grupo, a quienes los quieren tener presos, es lamentable que no se le den las garantías procesales que corresponden. Por eso es de esperar que esto rápidamente llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea el máximo tribunal el que empiece a poner límites a esta injusticia de la injusticia. Porque como siempre decimos, no es solamente Hoy de Sousa o Cristóbal López. A usted, a cualquiera le pueden pasar las arbitrariedades con que cierto sector de la justicia se está manteniendo de acuerdo a lo que emana del Poder Ejecutivo Nacional. Gustavo, lo último, me llama la atención que los jueces hablen de la repercusión del hecho, cuando en realidad la repercusión del hecho está en el Poder Ejecutivo, claro. Que ante cada fallo contra estos empresarios, Mauricio Macri, Garabano, por eso iban a ser citados y tendrían que dar explicaciones de aquella famosa frase de Mauricio Macri, que es, esto no era lo acordado. O cuando ¿qué habían acordado? Claro. Esto no era muy bien eso, cuando dijo un fallo escandaloso. Un fallo que me enloqueció. Un fallo que me enloqueció, o cuando ya más adelante hablaba y miraba hacia adelante y dijo, bueno, que vayan a la quiebra y se verá cómo se venden las empresas. Los jueces hoy están cumpliendo con ese
objetivo puesto por el presidente Mauricio Macri. Todo tallado en la Casa Rosada. Y como decís vos, Gustavo, el tema no es por estos dos empresarios, es por todos los ciudadanos argentinos que alguna vez pueden llegar a tener alguna cuestión penal y llegar a la Cámara de Casación. Y si hay presión política, créame, los van a meter presos, aunque no tengan razón jurídica. Bien, vamos a seguir. Bueno, mañana martes la CGT tiene que ratificar o no si hace el otro paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Para el próximo jueves está convocado ya un paro nacional de camioneros, la CTA y varias organizaciones más. También se viene, hoy anunció, paro nacional docente, porque no se ha respondido todavía a el tratamiento de la pauta a la paritaria de los docentes, ¿no? Vamos a ver lo que hoy nuestro colega Mariano Martín escribió en ámbito financiero respecto a lo que el gobierno está jugando para destrabar el paro. Liberan 6.000 millones de pesos para frenar el paro de la CGT. La cúpula gremial da por sentado que igual hará la protesta, pero reprogramada para fin de mes. Son fondos retenidos a las obras sociales. El gobierno buscará mañana una tregua. La negociación que arrancó el jueves al menos logró desacoplar la huelga de la que quiere hacer Moyano esta semana. Hoy Hugo Moyano y el gremio de camioneros ratificaron la medida paro nacional de los camioneros para el próximo jueves y así lo anunciaba Hugo Moyano. Queremos comunicarle a la prensa que el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Camioneros y del Sindicato de Buenos Aires ha ratificado lo que hemos decidido el día de la asamblea multitudinaria que se hizo en la ruta, de que si el sector empresario no da lo que nosotros le hemos reclamado, el 27%, evidentemente vamos a hacer una medida de fuerza. Tuve una reunión hoy, el sector empresario dice que no está en condiciones de hacerlo, por lo tanto vamos a ir mañana a concurrir a la audiencia, pero hemos ratificado la medida de fuerza para el día jueves, que se resolvió, reitero, en la asamblea multitudinaria y cada uno de los... Bueno, el jueves entonces ratificado por parte del gremio de los camioneros, paro nacional de los camioneros, se suman las dos CTA, docentes y también va a haber otros sectores. Reiteramos, mañana martes la CGT, la cúpula de la CGT, tiene que definir si hace un paro general o si lo posterga de acuerdo a lo que el gobierno le ofreció en la reunión de la semana pasada. Algo sería lo de las obras sociales, mucho no se ha conocido. ¿Se acuerda que estuvo muy en boga hace pocos meses cuando explotó el tema de Facebook y la comparecencia que tuvieron que hacer sus directivos frente a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, pero también a nivel internacional la filtración de datos o cómo se habían utilizado datos para realizar campañas? Cambridge Analytica, ¿les suena que la estuvimos hablando acá? Cambridge Analytica era una empresa que a nivel internacional justamente fue denunciada y admitió haber hecho campañas sucias contra distintos gobiernos a nivel mundial. Se especializaban en eso. Bueno, ahora admitieron frente al Parlamento británico que hicieron campaña contra el gobierno anterior, en la campaña del 2015, es decir, contra el kirchnerismo, contra el Frente para la Victoria. De esta forma lo admitieron. You do much work in Latin America. Obviously, you've spoken a bit about the Caribbean, but did you any work in South America? A little bit. Did you work in Argentina? Yes, we worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think, as I said last time, we don't generally like to talk about specific clients, simply because there's a client confidentiality there. Sure. I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was
Kirchner campaign. So you're working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? As far as I'm aware, and I again could circle back to you on this, I don't believe that we've ever worked on an anti-Kirchner campaign. Okay, I'm just looking at a note that someone's shared with me. It's a summary of a management meeting at SCL Group from the 27th of May, where there's a note on Argentina and it says anti-Kirchner campaign, AM presented to decision maker awaiting feedback. Right. So that suggests that you did present an anti-Kirchner campaign to someone who might be in the market for buying one. Well, no, that would present that maybe I pitched for such a campaign. Yeah, an anti-Kirchner campaign. Yeah. So, but so clearly that was the meetings were around that premise that it was an anti-Kirchner campaign. So you're working for an opposition party or some other person interested in influencing politics in Argentina, wasn't supporting the government. That would be the appearance of that. Yeah. Have you ever worked with Paul Singer? Was he funded any of your work in No, I've never worked with Paul Singer. Okay. There's one question I just wanted to ask as well about, someone showed me a copy of a note that was prepared, that was submitted to the decision maker in Argentina, and it just talks about the nature of SCL's work, and it said our management team consists of retired intelligence and security agency officers from Israel, USA, UK, Spain and Russia. Is that the case, that you have former intelligence and security agency workers from Russia who work with SCL? No, that's absolutely not the case. Bueno, termina admitiendo, pobre hombre, la cara, ¿no? La cara para decir realmente lo que era la evidencia que estaban presentando los que lo interrogaban, ¿no? Termina admitiendo que efectivamente hicieron una campaña anti-K en la República Argentina. No quiere revelar para quién trabajaban, uno supone, porque ya hubo, ¿no? En otros casos llevados a la justicia, ¿se acuerda? Contra la campaña contra Filmus y sí. Quién la hizo, ¿no? Pedro Brigger. Sí, efectivamente, como bien lo decís, en primer lugar habría que resaltar que habló ante una comisión del Parlamento británico, no ante el Parlamento argentino. Sería interesante ver si lo convoca el Parlamento argentino, dado que involucra a nuestro país, para que cuente efectivamente quién lo contrató. Bueno, va a venir esta noche Leopoldo Moró, justamente presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que se va a referir a este tema también. Así que sí, por eso acá está la relación británico-argentina muy interesante. Sabemos que son las nuevas formas de campaña política a través de un estudio minucioso de las redes sociales, difundiendo mensajes falsos. Es lo que tanto se discutió en la última campaña electoral en los Estados Unidos, cuando Donald Trump y Hillary Clinton eran los candidatos, y todas las acusaciones que hubo detrás de Rusia participando. Rusia como el gran monstruo, ¿no? Sí, también sí. Monitoreando procesos electorales en Estados Unidos, en Cataluña, en diferentes lugares. Está claro que hay que prestar mucha atención a lo que pasa con estos informes. Bueno, y admitiendo además que efectivamente habían realizado esta campaña anti-K en nuestro país. Tal cual. Cumbre de Trump con el presidente de Corea del Norte, se está por completar en cualquier momento. En minutos nada más, son 11 horas más en Singapur. Ahí se van a encontrar el presidente de los Estados Unidos y el líder supremo, como se lo llama, de Corea del Norte, Kim. Mucha expectativa, por supuesto, para la cumbre. El tema central, sí, efectivamente Corea del Norte va a llevar adelante una desnuclearización. Esto significa que no va a tener más armamento nuclear. Hay un consejo que le dio el primer ministro, el presidente en realidad, de Corea del Sur a los Estados Unidos. Busquen reciprocidad, no los pongan de rodillas, es algo que nosotros veníamos planteando hace un tiempo atrás. Planteen un diálogo, vean cómo pueden avanzar juntos, porque a los del Corea del Norte no les gusta que lo pongan de rodillas. Esto tiene que ver con los comentarios que hubo hace poco tiempo atrás, cuando desde Estados Unidos le advertían al líder supremo de Corea del Norte que si no, su destino iba a ser el de la Libia de Gaddafi. Todos sabemos cómo terminó Gaddafi, bombardeado por la OTAN y arrastrado por una multitud mientras lo mataban. Por supuesto que esto para el líder de Corea del Norte significaba una amenaza muy grave. Ahí es cuando se rompió la relación, pero volvieron a plantear la reunión para dentro de minutos nada más. Ya les decimos, ya es martes en Singapur.
Bien, Pedro, enseguida vamos a estar con ese tema, bueno, en instantes, obviamente que vamos a seguir con Fernando Alonso y la realidad económica, hoy que el dólar se volvió a escapar. También vamos a contar en instante el escándalo que ocurrió hoy en el Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná. El intendente Barisco, imputado por narcotráfico, protagonizó hoy un incidente institucional con la presidenta del Consejo Deliberante, su viceintendenta. Escándalo institucional en Paraná. Y además te vamos a contar los últimos números de la realidad, Y un datito más antes de ir con Darío, porque hoy comenzó, Darío, el juicio contra el exsecretario José López, ¿no? Yo solo quiero saber, ¿vamos a saber quién le dio la platita, quién lo coimió a José López? Yo creería qué empresarios coimearon a José López. Hoy comenzó el juicio, José López está detenido desde el 14 de junio, va a cumplir 2 años de prisión. El delito enriquecimiento ilícito. ¿Sabe cuál es la pena máxima de este delito? 6 años de prisión y ya lleva 2. No hay posibilidades de que le den más de 6 años, más allá de la gravedad del hecho que hemos visto con el tema de los bolsos. Pero también está acusada su mujer, también una monja del convento donde estaban los bolsos, y 4 empresarios están sentados en el banquillo de los acusados. Algunos que hacen obra pública, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad. Habrá que ver qué dicen, porque se los tilda de testaferros, alguna sociedad que tiene que ver con los 9 millones de dólares. La pregunta, como la hace Gustavo, es ¿quién le dio la plata? ¿Se va a quebrar José López y va a decir qué empresarios, entre los cuales seguramente debe haber gente que pertenece al poder, obviamente le entregaron dinero para la obra pública, porque él es funcionario? En el cohecho está el que da, cohecho activo, y el que recibe, cohecho pasivo. Pero hoy me decían que como se lo va a juzgar por enriquecimiento ilícito y no por cohecho, como estás diciendo vos, no se va a poder saber quién fue el empresario que le pagó. Claro, pero él, para mejorar su posición, por ahí dice quién le pagó, y ese empresario pasa a ser acusado también de ser partícipe del enriquecimiento ilícito de José López. Hay muchos empresarios preocupados. López hasta ahora no habló. La única declaración que dio ante el juez Daniel Rafeca dijo: esta plata viene de la política empresarial. Obviamente el hombre estaba en el reparto de la obra pública. ¿Y quién hace la obra pública en la Argentina? Si no es las empresas privadas. Ahora, el juez le pidió al banco, al Finansur, que informe a quién le entregó los billetes, porque uno de los fajos estaban sellados, entonces quiere saber... Bueno, está el nombre de la cuenta de Estados Unidos que llegó al Finansur, lo que no se sabe es de quién es esa cuenta. Bueno, ¿y quién recibió? Hoy pidieron al banco que informe de quién es esa cuenta. Solicítese al Banco Finansur, Sociedad Anónima, que informe sobre el destino de los 3.200.000 dólares estadounidenses, todos en notas de $100, cuyos números de serie comenzaban, el número y terminaban, que habrían sido enviados el 11 o 12 de octubre del 2011, puerta a puerta, desde Nueva York, a través de la compañía Brinks Global Service, a esa entidad bancaria. Requiérase que informe y especifiquen el número y datos del titular de la cuenta en la que fueron depositados o transferidos, o en su defecto los datos filiatorios de las personas a las cuales fue entregada dicha suma. Ahora, el problema es que el Banco Finansur ya no existe más. No, bueno, pero los registros están. Los registros están en el Banco Central. Exacto. Bueno, vamos a ver. Pero hoy nos decían que pobre a Duhovne se los comió el perro, o se les quemó, no sé qué. No, lo que pasa es que hizo una presentación en papel. Se le quemaron los papeles. Sí, hizo una presentación en papel. Y recién este año, en marzo de este año, se acordaron de hacer la presentación electrónica sobre sobre los ahora, impuestos. qué interesante, Gustavo, de puerta a puerta, ¿no? 3 palos 200 verdes. A mí me trae la pizza nomás, lo delivery de puerta a puerta. De puerta a puerta, sí. Bueno, una línea, Pedro Brigger, la situación de inmigrantes es cada vez más difícil. No es exactamente de puerta a puerta, porque en realidad las puertas se cierran para aquellos que salen de África y tratan de llegar a Europa. Miren estas imágenes, naufragaron, los recogió
un buque, trataban de llegar a Italia. El ministro del Interior dijo, no entran a Italia, se lo llevan a otro lugar, a Malta, a España, donde sea, y tuiteó, increíble, Victoria tuiteó, cuando se determinó que no iban a entrar a Italia. Pedro Sánchez, el nuevo jefe del gobierno español, el presidente del gobierno español, ordenó que los recibieran en la ciudad costera de Valencia. Estamos hablando de 629 personas. No son ni inmigrantes, ni sin papeles, ni refugiados, ni nada por el estilo. Son seres humanos. Lo que Europa está haciendo otra vez es el desprecio hacia seres humanos que necesitan un lugar donde vivir. Como judío no puedo dejar de mencionar esto, hijo de inmigrantes, recordar lo que pasó con ese buque Éxodos en 1947 que partió de Francia, llegó al territorio palestino, paseó por Europa, no los dejaban desembarcar en ningún lugar. Es increíble, 70 años después se repite la misma historia en la Europa culta, democrática, que trata de enseñar valores. Vergonzoso. Bien, así es. Muy bien, Pedro. Bueno, estamos con Daniel Regalini, empresario textil, Ariel Aguilar, presidente de la Cámara del Cuero. Mañana va a haber una movida muy grande de empresas textiles y de pequeños y medianos empresarios para advertir sobre la difícil situación del sector, ¿no? Sí, textil. Buenas noches, gracias Gustavo por la invitación, como siempre. Sí, textil, calzado, marroquinería, curtiembres, digamos, los sectores más afectados, que de alguna manera lo que se está tratando de hacer es mostrarle al gobierno esta realidad y que este proyecto político, así como va, no puede seguir. Por los despidos, por los cierres de fábrica, ¿no? Una vez se pone a pensar lo que implica cuando se habla en la macroeconomía, por ejemplo, un cierre con el Fondo Monetario Internacional. A nosotros nos implica más recesión, más apertura comercial, y yo a veces pienso que cuando hablan así de la macro, nunca jamás le vieron la cara a alguien cuando lo tienen que despedir, cuando le tienen que decir, acá no podemos tenerte más tiempo, cuando hay que suspender. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, por eso los sectores se han agrupado para hablar y para plantear en un documento este tema. Daniel Regalini, ¿y este dólar a 26 y pico, este acuerdo con el fondo, lo favorece a ustedes, los pequeños y medianos empresarios? No, para nada, para nada. Primero, el dólar en este escenario, la devaluación no ayuda porque estamos viviendo un escenario recesivo, en donde no hay consumo, en donde nos están invadiendo con productos importados, y una devaluación en el dólar a los industriales no nos permite trasladar nuestros aumentos a precio porque no hay consumo. Y lo que va a hacer la devaluación va a ser aumentar más los servicios y aumentar más los alimentos básicos, que es lo que golpea el bolsillo de nuestros consumidores. Vamos a perder ventas. Y respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la verdad que la expectativa también es muy baja. Yo tuve la oportunidad de leer el informe que mandó Presidencia de la Nación del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y lamentablemente parece que el gobierno va a reincidir en el fracaso que lo llevó hasta el día de hoy a un muy mal resultado en cuanto a lo que estamos viviendo los sectores productivos y los sectores del trabajo. En este informe donde habla del acuerdo no hay ni una mención a la generación de puestos de trabajo y ni una mención al incentivo de los sectores productivos. La verdad que los sectores productivos la venimos pasando muy mal. El gobierno, con la excusa de corregir la inflación, no solo ha fracasado, sino que le ha dado ganancias extraordinarias a los bancos, y los sectores productivos la venimos pasando muy mal, y por lo que se ve venir, este acuerdo con el fondo lo que va a ser consolidar el modelo de ganancia extraordinaria para los bancos y los sectores financieros y olvido de los sectores productivos. Ariel, la industria del cuero, ustedes están muy mal, ¿no? Claramente, son uno de los sectores más afectados. Fíjate, la cadena de valor del cuero, estamos hablando curtiembre, calzado, manufacturas de cuero, ya perdió 12.000 puestos de trabajo. Pero esto no escapa a lo que sucede en metalúrgico. El otro día escuchaba a Caló decir que en algún punto no le cerraban los números porque si hay 75.000 empleos industriales que se han perdido, ellos solo tienen 30.000. O sea, acá hay números que tampoco cierran, ¿no? Entonces lo que uno tiene que pensar en este tipo... Fíjate que en el acuerdo del fondo hay una parte, ustedes lo saben mejor, que permite que Argentina pueda gastar en asistencia social 30.000 millones de pesos o algo así. Sí. Está claro que lo que va a producir este acuerdo es desocupación. Totalmente. Entonces, están buscando, en lugar de generar fuentes de trabajo que las generamos nosotros, Damián, yo, montones de empresarios pymes, generamos empleo. La verdad que está muy difícil sostener las fábricas. Las 7.500 fábricas que cerraron, los 11.000 comercios, esto no es una casualidad. A ver, esto es parte del 80% arriba que tenemos las importaciones en marroquinería, 60% en calzado, 100% en textil. Esta es la realidad de lo que pasa todos los días. Por eso me gusta tu frase de la realidad. La
La realidad es esto que te contamos nosotros. Así es, por eso los invitamos. Gracias, y mañana vamos a estar siguiendo muy atentamente el documento y la reunión que van a tener ustedes con otros empresarios. Muchas gracias. La semana pasada, usted sabe, en este programa han venido en más de una oportunidad, han dado la cara, han tenido el valor, eso les ha costado mucho. Jóvenes de algunas villas de la ciudad perseguidos, torturados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una vez más, en lugar de ponerse del lado de la ley y de la justicia, salió a defender a los denunciados y tildó con todos los adjetivos que uno pueda imponer, malos adjetivos, a los integrantes de la Garganta Poderosa. Está Nacho Levi en esta noche acompañándonos. Gracias, Nacho. No, usted. ¿Y cómo toman esta conferencia de Patricia Bullrich contra ustedes, contra otros dirigentes sociales como Juan Graboy, diciendo que los va a denunciar, que los va a querellar? Bueno, primero creo que nosotros tenemos que agradecerle dos cosas a la ministra. Primero, habernos hecho tomar conciencia de tamaño apoyo que tenemos del grueso de la sociedad para visibilizar la realidad de nuestros barrios. Porque la verdad es que el respaldo que recibimos de todo el arco político, social, cultural, de derechos humanos, nacional, internacional, incluso funcionarios de este propio gobierno que querían despegarse de ese bochorno, fue contundente y queremos agradecerlo. Y lo segundo es haber sido tan burda en su estrategia para desviar el foco de atención. Claramente lo que está intentando la ministra es embarrar la cancha mediáticamente porque sabe que se vienen golpes judiciales muy fuertes para su cartera. Por un lado, está atravesando en este mismo momento el primer juicio oral y público a la prefectura con prisión preventiva de 6 prefectos por las torturas a nuestros compañeros Iván y Ezequiel en 2016. Y por otro lado, están siendo investigados todos los prefectos que participaron del último operativo ilegal en la Villa 21 y 24 por el mismo Tribunal 29 que sobreseyó en tiempo récord a nuestros compañeros. La realidad es que nuestros compañeros están todos sobreseídos, ni siquiera tienen antecedentes penales, y los prefectos de Patricia Bullrich están procesados con prisión preventiva por las torturas de Iván y Ezequiel e investigados por este último operativo. La realidad es que nosotros entendemos que Bullrich tenía que salir a dar alguna respuesta a 3 interpelaciones muy fuertes que había sufrido en la misma semana. Primero, el descargo del Comité por los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que con la información recabada en la precesión a la que convocó a La Poderosa en septiembre del año pasado, le hace una serie de interpelaciones muy duras al gobierno esta misma semana. También en la misma semana, el TOC número 9 hace un pronunciamiento muy inusual dirigido a Pablo Nocetti por la manera en la que se desentendió del resguardo a los testigos y querellantes por las torturas a Iván y Ezequiel. La respuesta de Nocetti era prácticamente: pregúntenle a la policía de la ciudad. Entonces el TOC número 9 hace un comunicado diciéndole: señor, explíquenos si usted delegó las tareas de la prefectura en la policía de la ciudad o si directamente está diciendo que la prefectura no cumple el rol que en teoría está cumpliendo en el territorio. Entonces le tenían que contestar a la ONU, le tenían que contestar al TOC número 9 y también le tenían que contestar a sus votantes, a los lectores de La Nación, porque hubo una columna muy valorable de Roberto Gargarella, del diario La Nación, donde justamente hacía un llamado de atención para que el gobierno reconociera el trabajo en disidencia que nosotros podíamos estar haciendo en el territorio, lo cuidara, lo valorara y no lo hostigara de una manera tan cruenta y tan grotesca. De frente a todo eso, llega esta conferencia para intentar tirar mugre para donde pudiera, con un video que no alude a ninguna de las cuestiones que nosotros denunciamos en la justicia, no explica el operativo ilegal, no explica el secuestro de Mona durante 80 minutos en un patrullero sin ir nunca a una comisaría, no explica las torturas con prácticas repetidas a nuestros compañeros Roque y Juan Pablo, no explica el abuso sexual a nuestra compañera Jessica adentro de su propio domicilio, y muy por el contrario de eso, pone en escena una imagen que antecede a todo eso, intentando contrastarla con una supuesta contradicción que no se da en ninguno de los puntos que nosotros denunciamos, sino en una entrevista que me hace C5N el día siguiente, cuando nuestros compañeros todavía estaban detenidos,
y sin que nadie se asombrara de que ningún otro medio estuviera cubriendo esos hechos. Curioso. Lo que nosotros decimos en ese momento, esperando que le den la libertad a nuestros compañeros, es lo más sensato que podíamos decir. Los prefectos aluden que hubo una persecución, era lo que nos decían de cómo había empezado el conflicto. Y los testigos que primero habían llegado daban cuenta del hostigamiento que habían sufrido menores y todo el barrio sufrió hostigamiento, muchos vecinos que estaban ahí sufrieron ese hostigamiento. Entonces, que nosotros saliéramos a decir que la reacción de la comunidad fue pacífica, se suponía que contrastaba con la imagen de la agresión, del conflicto que genera el origen, en teoría, de todo eso. Bueno, hay que decir, Nacho, la ministra es una experta en plantar pista falsa. Lo hizo en el caso Santiago Maldonado, lo hizo con Rafael Nahuel, lo está haciendo con ustedes ahora, ¿no? Es que si realmente hubiera habido un robo en poblado y en banda, como intentaron poner en la carátula que les duró 10 minutos, porque al día siguiente, en tiempo récord, fueron sobreseídos. Si hubiera sido así, o si no hubiera sido pacífica la reacción del conjunto del barrio, hubiera habido al menos un prefecto, al menos uno, que hubiera denunciado una sola lesión. Al menos una. No hay ni un prefecto que haya presentado una lesión. Los que están ahora con el juicio, 6, ¿no? Son 6 por las torturas a Iván y Ezequiel, y son todos investigados los que participaron de este operativo que siguió después de esa secuencia que intentaron instalar con las torturas. Lo que pasó cuando estuviste la vez anterior, la otra semana, los atropellos que sufrieron distintos integrantes, ¿también están siendo ya, digamos, investigados eso o no? Y nos hubiera encantado que la ministra diera una conferencia para explicar eso, para explicar los prefectos que se sacaron qué la sanciones chapa, había tomado sobre los prefectos que vimos quitarse la identificación y de qué manera iba a acompañar a la Procubín en la denuncia por torturas y a la UFEM por la denuncia de abuso a nuestra compañera en su domicilio, a pocas horas de que nuestra compañera, coordinadora de la Casa de la Mujer que estamos fundando en la Villa 2124, fuera abusada en su propio domicilio. La ministra de Seguridad sale a plantear el descreimiento de la denuncia a una investigación que recién está empezando y que la ministra también debiera estar empezando, y a interpelar a la Procubín, que es un órgano que depende del Ministerio Público Fiscal, que tal vez representa una de las mayores conquistas de los regresos democráticos en América Latina en relación a la posibilidad de juzgar el accionar de las fuerzas por afuera del Poder Ejecutivo que las ordena, y desde ese lugar se para a demonizar a nuestros compañeros, a demonizar a nuestra compañera como si fuera referente de una unidad básica y no ministra de Seguridad. Nacho, gracias como siempre, y siempre con nuestro acompañamiento, por supuesto, para denunciar estos casos. Sí, la verdad que penoso que hayan atacado una vez más a la Procubín, que viene realizando una tarea excelente y que hay que defender. Una vez más el gobierno se pone contra estas fiscalías especiales que han hecho mucho en los últimos años en nuestro país. Nos vamos a la primera pausa. Enseguidita, el escándalo institucional en la ciudad de Paraná. En la mira, imputado por narcotráfico, el intendente Barisco, que hoy produjo un incidente institucional de escándalo, él y sus colaboradores, en el Consejo Deliberante de Paraná. Más testimonios contra Barisco, a quien el gobierno de Cambiemos sigue sosteniendo, sigue defendiendo.